Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Desempacado llega el licenciado Rodríguez Prats del fin de semana, claro está, ¿verdad? Bienvenido, licenciado, ¿cómo le va? Mi estimado Hugo, yo quisiera iniciar por la expresión que tuvo el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum de decir con gran enjundia que viva Hugo Aguilar. Recordemos que el año pasado en Oaxaca, en la ceremonia de Benito Juárez en el mes de marzo, ella habló de que se vería con agrado que formara parte de la Suprema Corte de Justicia un representante de los pueblos originarios, que hubiera un abogado indígena. Bueno, tal parece que lo logró y ahora lo festina. Es conveniente analizar que ya no habla de un proceso democrático exitoso, que fueron sus primeras declaraciones, una democracia impecable, que por primera vez los mexicanos elegíamos a nuestros jueces. Después habló también de la participación muy significativa. Esos dos argumentos percibo que ya fueron derrotados por los hechos. Ahora habla de la ascendencia de Hugo Aguilar, o sea, de su pertenencia a una etnia, a los pueblos originales. Me parece que este es un criterio totalmente equivocado. Creer que porque en el árbol genealógico de uno se pudieran localizar figuras relevantes en otras épocas, pues eso pudiera garantizar que hagan bien su trabajo. Me parece que este es un grave error. Administrar justicia es muy delicado. Por eso los requisitos, los atributos que se exigen son de otra índole, de capacidad, de pudor, de vergüenza. Son virtudes que debe tener el juez para asumir decisiones. Y creo yo que esperar que porque una gente llegue a un cargo va a desarrollar habilidades, pues lo que nos ha mostrado la experiencia es que es lo contrario. Cuando una gente llega y no tiene habilidades, lo que empieza a manifestarse son carencias, son fallas. Es lo que llamaron el principio de Peter, y entonces empiezan a cometer más errores. Fíjate que en ese fin de semana de que tú hablas, que me puse a leer discursos del licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra. Y en un discurso, el licenciado Madrazo era un hombre muy culto, y él cita nada menos que a Quevedo, una de las grandes figuras del siglo de oro español, el escritor, el político, siglo XVII, Quevedo, y cita una frase, Hugo, que dije, esto lo tengo que leer en el programa en el que ustedes me permiten tener acceso a este amplio auditorio. Dice Quevedo, citado por Carlos Madrazo en un discurso: no solo no han de pretender los hombres los puestos y honras que no han tratado ni entiende, antes han de rehusarlos cuando se los den. Rehusarlos. Fíjate qué actitud más honesta. Yo he conocido gente que dice, no señores, yo no soy el que encaja en ese perfil. Y en el análisis de sus propias cualidades y carencias dicen, no puedo. Sería falta de ética asumir un cargo. Precisamente eso es lo que yo siento que hay falla en todos estos personajes electos. No están conscientes de sus limitaciones. Eso es un acto de corrupción. Por ejemplo, el caso de Hugo Aguilar. Él habla de que lo eligió el pueblo. Eso nadie se lo cree. Pero partiendo de que él hizo una campaña y logra 6 millones de votos por un personaje que era totalmente desconocido antes del proceso, ¿con base en que esos 6 millones de ciudadanos votaron por él? Pues muy sencillo, vía los acordeones. Y aquí pasó la siguiente reflexión. Acaba de publicar José Ramón Cosío y Jorge Alberto Medellín un estudio profundo, objetivo, con cifras, con análisis del proceso desde que surgió hasta su culminación, diciendo es un fraude, es una farsa. Hoy, en su discurso, en su artículo, que siempre lo cito, Jesús Silva Herzog Márquez,
en el Reforma, concluye diciendo es producto de una farsa, de un fraude. ¿Por qué entonces, aquí yo dejo la duda, por qué Claudia Sheinbaum se empeña en culminar esta reforma? Ahora nos critica a los que a su vez no hemos participado de su criterio de que es una buena reforma, de que somos hasta vendepatrias. Yo le preguntaría, ¿en qué beneficia a México esta reforma? No lo beneficia en nada, lo va a perjudicar. Le va a quitar inclusive armas para la defensa del Tratado de Libre Comercio, que ya está próximo a su inicio de renegociación. Entonces, yo sí, sinceramente, creo que debemos hacer eco de todo esto que están señalando los expertos, de que va a ser un gran fracaso, como ya fueron otras decisiones que todo el mundo dijo va a fracasar, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Por qué este empecinamiento? ¿Es incompetencia? ¿Es ineptitud? ¿O ya debemos empezar a presumir mala fe? Porque, digo, si no hay razón de que esto pueda ocasionar. Un gran pensador del siglo pasado, Max Weber, hablaba de la ética de la responsabilidad del gobernante, porque tienes que ver cuáles pueden ser las consecuencias. No nada más tomar una decisión porque a mí me parece que es acertada. No, ¿cuáles son sus consecuencias? Esto va a trastornar todo el poder judicial y lo va a hacer disfuncional. Inclusive me atrevo a pronosticar, ojalá y me equivoque, pero el 1 de septiembre que vayan a protestar y que ya dijo la presidenta que va a asistir, me parece que puede haber ahí hasta sus gritos de protesta, lo cual sería pues un pésimo inicio de la función de los próximos ministros. Pero yo sinceramente creo que sería un gravísimo error y una mancha más en el gobierno de Claudia Sheinbaum y una pérdida de oportunidad de ella manifestar su independencia y que asume plenamente su liderazgo como presidente. En otro comentario, mi querido Hugo, pues yo sigo viendo que vamos a tener un sexenio de una lucha a navaja libre de grupos políticos en Tabasco por el poder. Y veo al señor gobernador que anuncia muchas obras y la inversión de cuantiosos recursos. Me parece que en Tabasco los gobernantes se han acostumbrado en ejercer presupuestos holgados, en gastar mucho dinero. Gastar es fácil. Obsequiar en programas sociales, pues es fácil. Pero ¿cómo lo recaudas? ¿Cómo obtienes esos recursos? ¿A quién acudes? ¿Puedes hacer una reforma fiscal? ¿Vas a incrementar tus ingresos propios? ¿A través de qué fuentes de recaudación? Entonces, creo yo que ahí tenemos que poner los ojos porque percibo que sigue habiendo esta inercia de creer que se va a gobernar en condiciones muy, muy favorables, cuando yo creo que los tiempos que vendrán va a ser de astringencia, lo he dicho aquí muchas veces, de recursos y con reclamos muy fuertes. Yo sé de casos de jubilados que no les quieren conceder lo que ya les corresponde porque no hay recursos en el ISSSTE ni hay reservas. Entonces, esa sería mis comentarios, esa sería lo que podría yo señalar de mis dos comentarios. Y desde luego también algo que no creas que me agrada mucho, pues la designación de Pablo Gómez al frente de la Comisión para la Reforma Electoral, pues me parece que también vamos a tener una muy pobre reforma. Pablo Gómez no es un negociador, no es un concertador, es una gente sumamente autoritaria. Pero sí sabe, ¿no? Sí sabe, él es licenciado en Economía, no es licenciado en Derecho. Pero tiene experiencia política. Tiene experiencia política. Yo discutí muchas veces, y también, no compliquemos, el derecho electoral es un derecho muy sencillo, se trata de que se manifieste la voluntad ciudadana. Pero no creo que haya la apertura
para salir en auténtico consenso. Inclusive el rumor que está muy fuerte es de que lo están quitando de la unidad de inteligencia financiera. No es que lo estén llamando para ese trabajo. Y que le están creando la comisión, ¿no? Y que le están creando la comisión por los problemas que surgieron de la unidad de inteligencia financiera, que no hizo su trabajo. Tan es así que las 3 instituciones bancarias que incurrieron en algunas fallas fueron detectadas por las autoridades norteamericanas. Ahora, ahorita que estamos hablando de este tema, ha dicho Sheinbaum hoy que va a hacer una consulta ciudadana para que la gente diga que quieren la reforma electoral. Bueno, le concedo el beneficio de la duda. Esto me entusiasma, esto me hace sentir que es posible que no se sigan los lineamientos de otras reformas, que simplemente se hicieron porque así se indicaba, ¿verdad? Ya hemos hablado de las 19 reformas constitucionales que presentó desde el 5 de febrero del 24 el presidente en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, y que desde mi punto de vista todas son profundamente equivocadas, dañinas a México, y que son más de las 17 reformas que los americanos hicieron en más de 200 años de la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Ahorita que ya me metió usted al tema de la reforma electoral, porque yo me iba a ir para el otro lado, también le voy a preguntar, en la conveniencia y en esta lógica de lo que platicamos, yo recuerdo que cuando han hecho cambios recientemente, el cambio de siglas, el institucional, viene de la mano con un cambio de titulares, pues en este caso serían los consejeros. Si bien es cierto, todavía hay algunos que tienen su vigencia en el periodo, pues, para el que van a actuar. ¿Implicará, cree usted, o sería bueno que implicara de nuevo renovación? No porque le quitas institucionalidad. Esto es hacer reformas con dedicatoria. El Instituto, en ese entonces Federal Electoral, venía consolidando un buen prestigio, y esto fue culpa del gobierno de Felipe Calderón, porque Luis Carlos Ugalde, y lo dice en sus memorias, que era el presidente del Instituto Federal Electoral, se negó, obedeciendo al Consejo Electoral, a declarar electo, o que era el triunfador, Felipe Calderón, porque el acuerdo del Consejo era que si no había una diferencia plenamente comprobada, perceptible, de más del 1, del 2, del 3%, no se declaraba el ganador. Entonces Luis Carlos Ugalde cumplió su deber. Se mantuvo. Y se mantuvo. Y Felipe Calderón vino la reforma y es el único presidente que no ha cumplido el periodo para el que fue electo. Este es un desorden. Es el caso de Norma Piña, es el caso de los ministros que van a salir y que se puede creer que hay dedicatoria. También hay un caso que me preocupa mucho, Hugo, porque la reforma al Poder Judicial Federal y a su vez al Poder Judicial Estatal los va a separar más. Yo diría que hay 2 estructuras que imparten justicia en México. La estructura de los jueces de primera instancia, tribunales estatales, que es para los pobres. Esa solamente tiene acceso lo que es en lo civil, en primera instancia, en lo penal, y que no tienen los abogados para irse a la justicia federal vía amparo. Ese acceso solamente lo tienen quien puede financiar abogados para que vayan a la instancia federal. Entonces, se está creando en México, esto es otro abismo más, así como lo hay en el sur y en el norte entre pobres y ricos. Ahora tenemos una justicia que se deteriora en los tribunales locales en comparación con los tribunales federales. Grave también. ¿Cree que van a desaparecer el INE para que el gobierno de nuevo absorba facultades? Mi estimado Hugo, yo nunca hubiera esperado que Andrés Manuel cancelara el aeropuerto. Perdí una apuesta. ¿Tampoco hubiera esperado la reforma judicial en los términos? Ya perdió 2. Todavía estoy rezando. ¿Todavía? Okay. Todavía estoy rezando. Porque yo todavía creo que Claudia va a corregir. Yo todavía creo que no va a dañar a México. Y va a estar consciente. Este estudio de José Ramón Cosío y de Jorge Alberto Medellín no da margen a la sospecha. No es sospecha. No es una aventurado criterio de que hubo fraude. No, está comprobadito. Y yo creo que todo mundo con sentido común está convencido que ese proceso está viciado. Lo de los acordeones es algo innegable. Es el elefante en la sala. Entonces, yo todavía creo que Claudia
al cuidado de su responsabilidad, al cuidado de su cargo, al cuidado de ella misma, no esté dispuesta a culminar esta reforma. Yo todavía creo. Por eso también creo yo que está abriendo la posibilidad de la consulta para que si el pueblo de México dice, por ejemplo, no a los plurinominales, no a que se le quiten recursos económicos a los partidos de oposición, porque nos aplastan si de por sí. Pues mire, el caso de Tabasco, tener 28 diputados locales de Morena y 7 de oposición, pues que te está reflejando que aquí no hay democracia. Nos aplastaron, nos demolieron. Eso no es democracia. No hay condiciones de equidad en la contienda. Entonces, si quitas los recursos a los partidos y si a su vez quitas los plurinominales, vas a sacrificar la vida plural en el Congreso y el debate y la deliberación. Pero yo no entendí si me decía Pablo Gómez va a imponer, porque no es negociador. Híjole, es que cuando ella dice que vamos a consultar, pudiera haber un periodo, y como las cosas pudieran ponerse cada vez más difíciles, en escasez de recursos, en la actitud injerencista de Trump, pudiera ser que se detenga la reforma. Es la posibilidad que yo veo, así como también la reforma judicial, porque hasta el 28 de agosto el Tribunal Electoral dirá la última palabra. Pero volver a tener en resguardo y el control de las elecciones desde el gobierno sería un retroceso. Totalmente, no totalmente. Bueno, nos costó muchísimo. Y fue una lucha tanto en lo interno como en lo externo, porque uno presiones ¿No sería internacionales. congruente con la izquierda o sí? No, definitivamente, no, definitivamente. Esto sería una traición a Berto Castillo, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Muñoz Ledo, a Ifigenia Martínez de Navarrete. No, esto sería el desastre. Pero a lo mejor ese es el salvavidas. Ojalá. Ya lo veremos, licenciado. Ya nos veremos. Si estamos todavía por acá. Gracias y hasta la próxima semana. Al contrario, muchas gracias, mi querido Hugo.